Muy buenas con todos, mi nombre es Aileen Triago, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, pertenezco a la carrera de Psicología. El nombre de esta asignatura es Bases Biológicas del Comportamiento Humano, que está dirigida por la magíster Ruth Lord. El tema del que les voy a hablar es sobre las funciones y correlatos clínicos de cada estructura del tallo cerebral. El tallo cerebral. Este de aquí estaría constituido por el bulbo raquídeo o médula oblongada, el puente o protuberancia y por el mesencéfalo. Como podemos ver, esta forma aquí tiene similar la de un tallo y conectaría a la médula espinal con el prosencéfalo. Entre sus funciones tenemos tres generales. La número uno es que actúa como un conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectarían la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. La número dos es que contiene centros reflejos que son importantes y estarían asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y por último el control de la conciencia. El número 3 es que contiene los núcleos de los pares craneales que va desde el 3 hasta el número 12. La médula oblongada. Esta de aquí estaría conectada con el puente por la parte de arriba y con la médula espinal por la parte de abajo. La unión de la médula oblongada y la médula espinal estaría en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal, que corresponderían aproximadamente al nivel del agujero magno. El significado clínico. Este aquí no solo contiene núcleos de los nervios craneales que estarían relacionados con las funciones vitales, sino que también sirve como un conducto para los tractos ascendentes y descendentes que conectarían a la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso. Estos tractos pueden resultar afectados por enfermedades desmielinizantes, neoplasia y trastornos vasculares. El aumento de presión en la fosa craneal posterior. Este de aquí estaría situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo y encima del agujero magno, como podemos ver aquí en esta parte. La presión intracraneal estaría elevada en los pacientes con tumores en la fosa craneal posterior, y en estos casos el encéfalo suele ser desplazado hacia el área de menor resistencia, donde se produciría una herniación de la médula oblongada y el cerebelo a través del agujero magno. Esta hernia produciría los siguientes síntomas: cefalia, que es un tipo de dolor de cabeza, rigidez del cuello, parálisis de los nervios glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso, esto debido a tracción. El fenómeno de Arnold-Chiari. Esto es una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas del cerebelo y de la médula oblongada, que sería a través del agujero magno, pero en el canal vertebral. Esto originaría el bloqueo de las salidas para el líquido cefalorraquídeo en la raíz del cuarto ventrículo y produciría una hidrocefalia interna. Aquí tenemos dos tipos. Ahora les voy a hablar sobre el tipo número 1. Esto se produce cuando una sección del cráneo que contiene una parte del cerebro, en este caso sería el cerebelo, es demasiado pequeña o está deformada, como podemos ver en la imagen, y como consecuencia ejercería una presión sobre el cerebro y lo empujaría. La parte inferior del cerebelo, que es la amígdala, se desplazaría hacia el conducto raquídeo superior. Entre sus síntomas tenemos dolor del cuello, la marcha inestable, que sería problemas con el equilibrio, mala coordinación de las manos, que son de las habilidades motoras finas, entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies, mareos, dificultad para deglutir, que muchas veces viene acompañada de náuseas, asfixia y vómitos, y por último problemas de habla como la ronquera. Ahora el tipo 2. Esta sería una afección de nacimiento en la que el tejido cerebral se extendería hasta el canal raquídeo y ocurriría cuando una parte del cráneo es anormalmente pequeña o estaría deforme, y también se la suele asociar típicamente con la mielingocele. Entre sus síntomas tenemos cambios en el patrón respiratorio, problemas para deglutir que vienen acompañadas de arcadas, los movimientos oculares rápidos hacia abajo y por último la debilidad en los brazos. Ahora tenemos los trastornos vasculares. Aquí tenemos el síndrome medular lateral de Wallenberg. La parte lateral de la médula oblongada, como podemos ver aquí, está irrigada por la arteria cerebelosa inferior posterior, que suele ser una rama de la arteria vertebral. La trombosis de estas arterias produciría los siguientes síntomas: la disfagia y disartrias, que estas serían debidas a la parálisis de los músculos palatinos y faringeos ipsilaterales, que están inervados por el núcleo ambiguo. La analgesia y termoanestesia, que son del lado ipsilateral de la cara, del núcleo y fascículo espinal del nervio trigémino.
vértigos, náuseas, vómitos y nistagmus, que son de los núcleos vestibulares, atafaxia de la marcha y de los miembros, que sería el cerebelo y el pedúnculo cerebroso inferior. Y por último tendríamos la pérdida contralateral de la sensibilidad y el dolor a la temperatura, que sería el del lemnisco espinal, fascículo espinotalámico. Ahora tenemos otro síndrome, que es el síndrome medular medial. Aquí la parte de la médula oblongada estaría irrigada por la arteria vertebral y la trombosis produciría los siguientes síntomas: la hemiparasia contralateral, que sería el tracto piramidal, la alteración contralateral del sentido de la posición y el movimiento y de la discriminación táctil, que sería el lemnisco medial, y por último la parálisis ipsilateral de los músculos linguales con una desviación de la lengua hacia el lado paralizado. Si el lado paralizado es a la izquierda, la lengua se dirigiría para acá, y si es el lado derecho sería por este lado, que son del nervio hipogloso. Ahora vamos con la protuberancia. Esta de aquí es anterior al cerebelo y conectaría la médula oblongada con el mesencéfalo. Debe su nombre de puente del cerebelo al aspecto que presentaría en la superficie superior anterior, que es similar a un puente donde conectaría los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Ahora vamos con su significado clínico. Este de aquí, además de formar la mitad superior del piso del cuarto ventrículo, también posee varios núcleos nerviosos craneales que son importantes, como el trigémino, el abducen, facial y vestíbulo coclear. Y también sirve como un conducto para los tractos ascendentes y descendentes, que son importantes. Por lo tanto, no sería de sorprenderse que los tumores, las hemorragias o los infartos de esta área producirían una variedad de signos y síntomas. Tumores del puente. El astrocitoma del puente aparece en la niñez y es uno de los más frecuentes en el tallo cerebral. Sus síntomas serían los siguientes: la parálisis de los nervios craneales ipsilateral y la hemisferia contralateral, la debilidad de los músculos faciales del mismo lado, que serían los núcleos del nervio facial, debilidad del músculo recto lateral de uno o de ambos lados, que sería el nervio abducen, el nistagma, debilidad de los músculos mandibulares, que sería el núcleo del nervio trigémino, los trastornos de la audición, los núcleos cocleares, la hemisferia contralateral, la cuadriparesia, que son las fibras corticoespinales, la anestesia al tacto ligero con conservación de la sensibilidad al dolor en la piel de la cara, y por último los defectos sensitivos contralaterales del tronco y de los miembros. Aquí podemos ver el tumor que se produciría en el puente. Ahora vamos con la hemorragia del puente. El puente estaría irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Si la hemorragia se produce en una de estas áreas y es unilateral, produciría parálisis facial en el lado de la lesión, que es una afectación del núcleo del nervio facial, y por lo tanto daría la parálisis de la motoneurona inferior. Y también parálisis de los miembros en el lado opuesto, que sería una afección de las fibras corticoespinales cuando pasaría a través de la protuberancia. Pero si se da la hemorragia que es extensa y es bilateral, produciría que las pupilas están como puntiformes, que son una afectación de las fibras simpáticas oculares, o también suele existir una parálisis bilateral facial y también de los miembros. O también suele ser posible la poiquilotermia, que si el daño sería grave, afectaría a los termorreguladores del hipotálamo. Ahora tenemos el infarto del puente. Este de aquí se debe habitualmente a una trombosis o embolismo de la arteria basilar o de sus ramas. Si el área afectada es la paramedia, puede dañarse las vías corticoespinales, los núcleos del puente y también las fibras que tienen trayecto hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Pero si el infarto es lateral, afectaría el nervio trigémino, el lemnisco medial y el pedúnculo cerebeloso medio. También podría afectarse las fibras corticoespinales que estarían destinadas a los miembros inferiores. Sus síntomas serían los mareos, falta de equilibrio, la pérdida de la audición y la visión doble. Y ahora tenemos el mesencéfalo. Este de aquí conectaría el puente y el cerebelo con el prosencéfalo y estaría atravesando el canal estrecho, que es el acueducto cerebral, que estaría lleno de líquido cefalorraquídeo. Ahora tenemos su relevancia clínica. Este de aquí posee dos núcleos de los nervios craneales que son muy importantes, que son el oculomotor y el troclear.
También los centros reflejos, que son los culículos, el núcleo rojo y la sustancia negra, que influirían considerablemente en la función motora. Este también actúa como un conducto para muchos tractos ascendentes y descendentes que son importantes. Como otras zonas del tallo cerebral, el mesencéfalo también puede servir de asiento para tumores, hemorragias o también para infartos, que producirían una amplia variedad de signos y síntomas. Ahora tenemos el traumatismo del mesencéfalo. Entre los mecanismos de lesión del mesencéfalo, un movimiento lateral súbito de la cabeza podría originar que los pedúnculos cerebrales choquen contra el borde libre y rígido de la tienda del cerebelo. Por ejemplo, la unidad anatómica grande, que sería el prosencéfalo, se puede mover a una velocidad distinta que las otras partes del encéfalo, como es el cerebelo. Esto motivaría a que el mesencéfalo se doble, se estire, se retuerza o se llegue a desgarrar. La afección del núcleo del nervio oculomotor puede producir una parálisis ipsilateral del párpado superior, de los músculos recto superior, inferior e interno, y también del músculo oblicuo inferior. También puede producir una pupila dilatada. En cambio, la afección del núcleo del nervio troclear podría causar parálisis contralateral del músculo oblicuo superior del ojo. Así también se observaría que la afección de uno o de ambos de estos núcleos, de las fibras corticonucleares que convergerían en ellos, causaría la afección de los movimientos oculares. Ahora tenemos el bloqueo del acueducto cerebral. La cavidad del mesencéfalo, que es el acueducto cerebral, es una de las partes más estrechas del sistema ventricular. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo, que es producido por el tercer ventrículo y por los ventrículos laterales, pasaría a través del acueducto para penetrar al cuarto ventrículo y escaparía a través de los agujeros de su techo para llenar el espacio subaracnoide. Como podemos ver aquí en la imagen, estaría atrofiado aquí. Un tumor en el mesencéfalo o la presión sobre el mesencéfalo por una neoplasia originada en otro lugar pueden comprimir el acueducto cerebral y producir hidrocefalia. Cuando el acueducto cerebral queda bloqueado, la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales originaría lesiones en el mesencéfalo, como se puede observar en la imagen. Ahora tenemos las lesiones vasculares del mesencéfalo. Aquí está el síndrome de Weber. Este síndrome está producido habitualmente por la oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga al mesencéfalo y llevaría a necrosis de tejido encefálico que afectaría al nervio oculomotor y al pie peduncular. Entre sus síntomas tenemos la parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. El ojo se desviaría hacia afuera debido a la parálisis del músculo recto interno y la pupila también aparecería dilatada sin una respuesta a la luz ni a la acomodación. Y por último tendríamos el síndrome de Bennett. Este de aquí es muy similar al de Weber, pero la necrosis en este caso afectaría al hemisco medial y al núcleo rojo, con lo que se produciría una hemianestesia contralateral y movimientos involuntarios en los miembros del lado opuesto, como pueden ver aquí en la imagen. Muchas gracias.